Entonces, dado a eso, nosotros decidimos hacer esta sesión para ver los últimos detalles y lo último que se ha dado en pacientes localmente avanzados. Para esto vamos a iniciar con nuestros ponentes y para mí es un gusto presentarles al doctor Juan José Mendoza Rojas. Él es ginecólogo-oncólogo, o está en el tercer año de ginecología y oncología del Hospital General de México y nos va a hablar de cirugía conservadora de mama en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. Adelante, Juan. Okay, muy buenos días a todos. El día de hoy pues abordaremos una plática muy interesante. Aún para algunos es controversial el manejo del cáncer de mama localmente avanzado. Pero que ya existen múltiples múltiples información sobre este tema que nos orientan en el manejo a tomar las mejores decisiones terapéuticas en el manejo del cáncer de mama localmente avanzado. ¿Qué es lo que abordaremos en esta plática? Pues abordaremos un poco de la epidemiología, de la historia, cómo ha evolucionado la cirugía mamaria, de la definición del cáncer de mama localmente avanzado, de algunos de los criterios de selección y de algunos artículos que hacen referencia sobre el manejo del cáncer de mama localmente avanzado. Entonces, si bien es cierto, a partir del año 1990 la incidencia del cáncer de mama se ha incrementado de manera anual en 1.5%, en los países desarrollados la mortalidad por esta patología se ha disminuido y esto quizás se deba pues a las mejores técnicas en la detección temprana y a los avances en el tratamiento más efectivo para el manejo del cáncer de mama. Pero a pesar de estos avances, aún continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres, ¿no? Y lo más dramático aún es de que la mayoría de esas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. Ya el doctor Quintero nos habló de que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de cáncer, tanto en incidencia como en mortalidad. Se presentan un poco más de 1.3 millones de casos anuales, de los cuales pues se mueren un poco más de 458,000 casos. En los Estados Unidos, un país referente en cuanto a la epidemiología, vemos de que es la principal causa de diagnóstico, representa el 29% de los cánceres de mamas que se el 29% de los cánceres que se diagnostican en la mujer y ocupa el segundo lugar con 39,620 muertes. El 14% de las muertes por cáncer lo provoca pues el cáncer de mama, únicamente superado por el cáncer de pulmón. Si bien es cierto, es una neoplasia muy común en este país, la mayoría de los diagnósticos se realizan en estadios clínicos tempranos. Como vemos acá, el carcinoma in situ se diagnostica en el 25% y el cáncer invasor se diagnostica en el 75% de los casos. Y el cáncer de mama localmente avanzado se diagnostica en el 6% de los casos. ¿Qué es lo que sucede en México? Pues es la principal causa, tanto en incidencia como en mortalidad. Se presentan casi 14,000 casos al año y se mueren un poco más de 5,200. Pero a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, pues la mayoría de los diagnósticos, como se mencionó anteriormente, se realizan en estadios clínicos avanzados. De manera de resumen, entonces vemos de que la incidencia en cuanto al diagnóstico de esta patología en los países desarrollados es del 5 al 6% y que esto incrementa drásticamente en los países en vías de desarrollo, llegándose a diagnosticar hasta en un 40 a 60% de los casos. Y si bien es cierto, ya desde los años 40, cuando Hagensen introdujo los términos de inoperabilidad en el cáncer de mama, anteriormente a esto, todas aquellas pacientes que eran sometidas a tratamiento radical en cáncer de mama localmente avanzados apenas llegaban a una supervivencia a 5 años de un 5%, con índices de recurrencias locales mayores al 50%. Posteriormente, cuando se aplicó radioterapia adyuvante a estas pacientes, se vio de que esa supervivencia incrementó hasta un 30%, pero aún
las recidivas locales y las recidivas a distancia continuaban siendo bien altas. Hasta la implementación de la quimioterapia adyuvante con nuevos fármacos más efectivos en el control de esta enfermedad, se vio de que la supervivencia a 5 años superó el 50% de sobrevida. Entonces, al hablar de la historia de la cirugía mamaria, tenemos que remontarnos a la época de Halsted. Sabemos que la mastectomía radical clásica propuesta por Halsted en 1894 fue el tratamiento de elección para el cáncer de mama en sus diferentes estadios clínicos. Pero también en la historia de la cirugía mamaria pues existieron algunos autores que consideraban de que entre más radicalidad en el tratamiento del cáncer de mama se ganaría mejor control local, mejor sobrevida libre de enfermedad y mejor sobrevida global, como fueron estos autores en esta época. Pero también existieron autores que fueron más conservadores en el tratamiento del cáncer de mama. El primer autor que realizó una cirugía conservadora del cáncer de mama fue el doctor Geoffrey Keynes. Esto fue en el Hospital San Bartolomeo de Londres. Él observó de una supervivencia a 5 años del 77% en aquellas pacientes que eran ganglios negativos, la cual se reducía hasta un 36% cuando había ganglios positivos. Y la primera en otorgar tratamiento adyuvante a base de radioterapia en 1939 fue la doctora Vera Peters. Posteriormente, para el año de 1948 comienzan las publicaciones del doctor Patey con un tratamiento que modificaba la cirugía radical propuesta por Halsted. Él preservaba el pectoral mayor disecando el pectoral menor y observó prácticamente tasas de control local, de recurrencia, tasas de control local y de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global prácticamente similares a las observadas por Halsted. Únicamente que también él observó de que para la paciente había un mejor funcionamiento del miembro, ¿no? Y posteriormente, Aun-Chiklos y Madden en 1972 publican una modificación a la mastectomía clásica y a la mastectomía radical modificada de Patey, donde ellos preservaban tanto el pectoral mayor como el pectoral menor y observaron pues prácticamente tasas similares en control local, en recurrencia libre de enfermedad y en sobrevida global. Y si bien es cierto, la quimioterapia adyuvante se introdujo a partir de los años 50, para la década de 1970, específicamente a partir de 1973, se introduce el término de quimioterapia preoperatoria. Fue un avance muy importante, ya que permitía de que aquellos cánceres que eran desde un inicio inoperables, al otorgarle quimioterapia preoperatoria, convertía a estos cánceres en operables. Y si bien es cierto, desde la década de los 60 ya se realizaban cirugías conservadoras con más frecuencia en el manejo del cáncer de mama, la cirugía conservadora para cáncer de mama localmente avanzado inicia a finales de la década de los 70 y prácticamente toda la década de los 80 se realizaron más estos procedimientos, determinando pues de que era factible realizar cirugías conservadoras en cáncer de mama localmente avanzado gracias a la quimioterapia preoperatoria. Y en la última década pues está en boga lo que es las cirugías oncoplásticas, asegurando en estas pacientes una mejor estética sin afectar el control local por esta patología, ¿no? ¿Qué es lo que incluye entonces el cáncer de mama localmente avanzado? Va a incluir todos aquellos tumores que van a ser T3 o T4, enfermedad ganglionar N2, N3, es decir, todos aquellos carcinomas mamarios en estadios clínico 3. Pero para fines de tratamiento se incluirán todos aquellos carcinomas mamarios en estadios clínicos 2B que sean T3, N0, M0.
Pero para asegurar un tratamiento conservador en el manejo del cáncer de mama, sabemos de que requerimos de un mejor enfoque en estas pacientes y de un equipo multidisciplinario, donde no solamente estará conformado este equipo por el oncólogo quirúrgico, por el radiooncólogo y el oncólogo médico, sino que también por otras especialidades que se involucran en el manejo del cáncer de mama. Y para realizar esto sabemos de que necesitamos mayores inversiones para asegurar un mejor manejo de la enfermedad. Algo que no ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no?, donde sabemos que existen múltiples deficiencias en la infraestructura y en la disponibilidad de terapias adyuvantes, ya sea de radioterapia o de fármacos antineoplásicos, ya que los recursos en estos lugares son muy limitados. La Organización Mundial de la Salud apoyó este artículo donde se evidencia pues de que lo mínimo que se requiere en una institución que se dedica al tratamiento del cáncer de mama, específicamente del cáncer de mama localmente avanzado, van a ser gente entrenada en el manejo de procedimientos radicales modificados, de que hayan equipos que otorguen radioterapia adyuvante y además de personal médico, que existan los fármacos adecuados en el manejo de esta patología. Esto es lo mínimo que se requiere, y lo máximo que se requiere precisamente es personal entrenado en cirugía conservadora y en cirugía reconstructiva, y mejores equipos, como se vio anteriormente, que otorguen radioterapia a la mama y terapias dirigidas, además de los medicamentos que, como veremos posteriormente, están involucrados en obtener mejores respuestas patológicas o obtener una mejor respuesta patológica en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado. Esto pues lo observaremos en aquellos países donde hay mayor inversión, es decir, países desarrollados, ¿no? Existen en el manejo del cáncer de mama 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es la parte quirúrgica, la oncología médica y la especialidad de radiooncología. Si bien es cierto, el tratamiento conservador de la mama ha sido considerado ya categoría 1, pero esto principalmente para el tratamiento de estadios clínicos tempranos. Pero este procedimiento conservador se puede extender para algunas pacientes con cáncer de mama localmente avanzado con muy buenos resultados. Esto principalmente a que existen ya mejores tratamientos más eficaces en el manejo del cáncer de mama. El cáncer de mama, el manejo conservador consigue 3 objetivos principales. Uno de ellos va a ser lograr supervivencias y tasas de control local que sean equivalentes a la mastectomía. Y en tercer lugar, obtener un resultado cosmético que sea aceptable por parte de la paciente. Pero para realizar una terapia conservadora es necesario la quimioterapia preoperatoria, la cual consigue estos objetivos: obtener respuestas patológicas completas, convertir tumores que desde un inicio eran inoperables a operables, y también nos permite evaluar in vivo la sensibilidad del tumor a la quimioterapia. Con la quimioterapia preoperatoria se han logrado alcanzar respuestas clínicas desde un 60 hasta 90% y respuestas patológicas completas que van del 10 al 30%. En alguna bibliografía se menciona que puede alcanzar hasta un 40%. Y nos asegura tratamiento conservador de la mama desde un 17 hasta un 85%. ¿Y cuáles van a ser aquellas pacientes candidatas a terapia conservadora después de quimioterapia de inducción en el manejo del cáncer de mama localmente avanzado? En primer lugar, todas aquellas pacientes que deseen preservar la mama, aquellas pacientes que han logrado un tamaño tumoral menor o igual a 4 centímetros, que haya ausencia de enfermedad multicéntrica, microcalcificaciones difusas, que haya ausencia de involucro de la piel
y que haya una buena relación mama-tumor, que la axila clínicamente esté negativa o que hayan ganglios pequeños y móviles, que haya ausencia de involucro extenso de la mama o de la dermis y que no haya contraindicación para el uso de la radioterapia. Entonces, el éxito de la terapia conservadora estará dada a la capacidad de extirpar quirúrgicamente el volumen tumoral, a los resultados cosméticos y a conseguir márgenes histológicos negativos. Pero también existen contraindicaciones para esta terapéutica. ¿Y cuáles van a ser? Pues prácticamente todas aquellas contraindicaciones que están en el cáncer de mama, en el manejo conservador por cáncer de mama en estadios clínicos tempranos. Aquellas pacientes que han recibido radioterapia previa a la mama o a la pared torácica, el embarazo principalmente en el primero y segundo trimestre, microcalcificaciones difusas, multicentricidad, que haya imposibilidad de obtener márgenes negativos, que haya incapacidad de obtener una cosmesis adecuada y un rechazo explícito por parte de la paciente. Y una contraindicación absoluta también de la terapia conservadora en el cáncer de mama va a ser el cáncer de mama inflamatorio. Pero específicamente en el cáncer de mama localmente avanzado, ¿cuáles van a ser las pacientes no candidatas después de la quimioterapia de inducción? Aquellas pacientes que no lograron alcanzar un tamaño tumoral menor de 5 centímetros, que haya edema residual de la piel, que haya un involucro directo de la piel, que haya tumores fijos a la pared torácica, microcalcificaciones difusas, enfermedad multicéntrica y que exista contraindicación médica para el uso de la radioterapia. Entonces, ¿cuáles van a ser las pacientes candidatas a tratamiento radical? Pues aquellas pacientes que así lo prefieran, cuando hay enfermedad multicéntrica, cuando hay una mala relación mama-tumor, que haya dificultad para un seguimiento adecuado de estas pacientes y que haya imposibilidad de dar radioterapia posoperatoria, ya sea que no se cuente en la institución o que exista contraindicación para la misma. Y el primero y segundo trimestre del embarazo. A continuación vamos a revisar algunos de los artículos más llamativos o que nos orientan en el manejo del cáncer de mama localmente avanzado, en la terapia conservadora del cáncer de mama localmente avanzado. Y uno de los primeros artículos publicados en esta revista para 1994 fue precisamente cuyo objetivo fue valorar si era posible terapias conservadoras en la mama después de quimioterapias preoperatorias. Ellos observaron respuestas después de la quimioterapia de inducción en un 85%, 15% de ellas no tenían respuesta, pero de las pacientes que sí presentaron respuestas, el 64% de ellas fueron sometidas a mastectomías y el 36% a terapia conservadora de la mama. ¿Qué encontraron? Pues prácticamente los hallazgos, cuando se comparó la mastectomía con la terapia conservadora de la mama, observaron de que eran superiores en cuanto a la sobrevida global y a la sobrevida libre de enfermedad, pero que estos fueron más significativos en estadios tempranos que en estadios 2 que en los estadios 3. Otro de los artículos fue publicado también en esa misma revista para esa misma época, donde evaluó la terapia multimodal en el cáncer de mama localmente avanzado con aquellos tumores que eran mayores de 3 centímetros. Ellos observaron pues respuesta después de la quimioterapia de inducción de un 61%, vieron de que había regresión tumoral completa en el 20%, de que la toxicidad después de la quimioterapia fueron grado 3 o 4, pero que fueron reversibles. Esas se presentaron en el 21% de los casos. Ellos dicen de que la terapia conservadora de la mama fue factible realizarla casi en el 49% de las pacientes, que únicamente observaron recurrencias locales en 11 pacientes y que las metástasis a distancias se presentaron en 38 pacientes,
pero que esta fue superior en aquellas pacientes que inicialmente no habían respondido a la quimioterapia de inducción. Esto fue estadísticamente significativo. La supervivencia a 5 años se observó en promedio en un 73%, pero se ve de que la mayoría o la mejor sobrevida fue para aquellas pacientes que sí respondieron a la quimioterapia de inducción, también estadísticamente significativo. El MD Anderson publicó en esta revista para el 2004 sus resultados en cuanto a la terapia conservadora posterior a la quimioterapia de inducción. El objetivo de este estudio fue determinar cuáles eran los patrones de recurrencia locorregional y de recurrencia a la mama ipsilateral en pacientes que habían sido tratadas con terapia conservadora posterior a la quimioterapia de inducción. Ellos observaron recurrencia locorregional en 29 pacientes y recurrencia a la mama ipsilateral en 16 pacientes. Observaron una sobrevida libre de enfermedad de recurrencia locorregional a 5 años en el 91% y una sobrevida libre de recurrencia a la mama ipsilateral del 95%. Ellos establecieron un índice pronóstico que cuando este índice pronóstico tenía un puntaje de 3 a 4, prácticamente aquellas pacientes que habían sido sometidas a cirugía conservadora tenía un 60% de riesgo de recurrencia locorregional, pero que aquellas pacientes con este índice pronóstico que fueron sometidos a cirugía radical, ninguna de ellas presentó recurrencia locorregional. ¿Y cuáles fueron las características de estas pacientes? Pues el 38% de ellas fueron estadios clínicos 3 y las características de estas pacientes después de quimioterapia neoadyuvante observaron prácticamente respuesta patológica completa en el 24% de las pacientes. Observaron enfermedad multifocal en el 23% de ellas y márgenes cercanos o positivos en el 20%. La invasión linfovascular se presentó en el 15% de las pacientes y una N2 o N3 se presentó en el 21% de los casos. ¿Qué observaron? Ellos observaron de que la sobrevida libre de recurrencia locorregional era mejor en aquellas pacientes que eran N0 o N1. Esto fue estadísticamente significativo. Igual, una mejor sobrevida libre de recurrencia en aquellas pacientes que tenían tamaños tumorales menores de 2 centímetros. También estadísticamente significativo. También observaron de que cuando había un patrón de multifocalidad después de otorgar la quimioterapia neoadyuvante, si esta estaba presente tenía una peor sobrevida libre de recurrencia que las pacientes que no lo tenían. En cuanto a la invasión linfovascular, también estadísticamente significativo se vio de que aquellas pacientes que tenían ausencia de infiltración linfovascular les iba mejor que a las que sí lo tenían. Entonces determinaron de que el índice pronóstico iba a estar establecido precisamente a la N, al tumor residual, a la morfología tumoral y a la presencia de invasión linfovascular. Estos se asociaban prácticamente, si había un N2 o N3, se asociaba precisamente a menores tasas de recurrencias libres de enfermedad locorregional y de recurrencia libre de enfermedad a la mama ipsilateral. Esto fue estadísticamente significativo. Cabe mencionar que el MD Anderson lo que hace es, después de determinar aquellas pacientes que van a ser candidatas a terapia conservadora, ellos lo que hacen es otorgar la quimioterapia neoadyuvante, lo van evaluando después de cada ciclo y cuando el tumor alcanza un tamaño tumoral de 2 centímetros, ellos los marcan. Entonces ellos observaron mejores tasas de respuesta en cuanto a control local
de estas pacientes. Esto precisamente ellos lo hacían porque no se podía determinar cómo iba a ser la reducción del tumor, si se iba a hacer de manera centrípeta o centrífuga. Otras de las publicaciones fueron el NSAP-B18 y el NSAP-B27, y en este artículo publicado en esta revista se hizo una revisión de dichos estudios. El NSAP-B18 fue diseñado precisamente para determinar si la administración de 4 ciclos de AC de manera neoadyuvante era superior en cuanto a lograr mejor sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global, cuando se le comparaba con la quimioterapia posoperatoria. Y el NSAP-B27 fue precisamente diseñado para determinar cuál era el efecto de agregar docetaxel a la quimioterapia preoperatoria o posoperatoria. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Bueno, fueron 1.506 pacientes en el NSAP-B18 con cáncer de mama operable, que fueron sometidas casi la mitad de ellas a cirugía primero, y que posteriormente fueron sometidas a quimioterapia adyuvante. La otra mitad de las pacientes fueron sometidas a quimioterapia preoperatoria y posteriormente a cirugía. Observaron respuestas objetivas hasta en un 79% de los casos. La respuesta patológica completa se presentó en el 13% de los casos, y fue posible realizar terapia conservadora en 68% de los casos, en los cuales las pacientes habían sido sometidas primero a quimioterapia neoadyuvante y posterior a cirugía conservadora. Esto fue estadísticamente significativo. El NSAP-B27 precisamente distribuyó a 2.411 pacientes con cáncer de mama operable en 3 grupos. El grupo 1 se le otorgó quimioterapia neoadyuvante, posteriormente fueron llevadas a cirugía. El grupo 2, quimio neoadyuvante agregándosele el taxano y posteriormente cirugía. En el grupo 3 fue quimioterapia neoadyuvante, cirugía y posteriormente se le dio el taxano. ¿Qué fue lo que se encontró? Que en el grupo 2 las respuestas clínicas objetivas se presentaron en el 91%. Fue superior a lo observado en el grupo 1 y 2. Esto fue estadísticamente significativo. En cuanto a las respuestas clínicas completas, se presentaron en un 60%, igual superior a lo que se encontró en el grupo 1 y 3, estadísticamente significativo. Las respuestas patológicas completas en el grupo 2 fue de un 26%, superior a lo observado en el grupo 1 y 3, también estadísticamente significativo. Y como vemos acá, la distribución prácticamente fue similar en los grupos del NSAP-B18 y en el NSAP-B27. En cuanto a los resultados encontrados por el NSAP-B18, se vio prácticamente que al otorgar quimioterapia neoadyuvante, al compararla con la quimioterapia adyuvante, los resultados en cuanto a la sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y a la sobrevida libre de recurrencia eran similar en ambos grupos. Únicamente observaron beneficio de casi un 7% en aquellas pacientes que se les otorgó quimioterapia neoadyuvante en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad. El NSAP-B27, los resultados de ellos fueron pues prácticamente similares, sin ser estadísticamente significativo en cuanto a sobrevida global. Daba igual dar taxanos de manera preoperatoria que darlo de manera posoperatoria. En el caso de la sobrevida libre de enfermedad, aunque no fue estadísticamente significativa, se observó un beneficio de un 7%, y en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia, el beneficio fue desde un 13 hasta un 17%. Entonces vemos acá que el NSAP-B18 lo que otorga pues prácticamente es un beneficio en sobrevida libre de enfermedad de un 19% cuando se otorga quimioterapia neoadyuvante a las pacientes. Aquí vemos que prácticamente en cuanto a sobrevida global no hubo ningún beneficio.
daba igual dar tratamiento neoadyuvante como tratamiento adyuvante, ya esto lo mencioné. Y en cuanto al intervalo libre de recurrencia, pues daba igual otorgar quimioterapia preoperatoria que quimioterapia posoperatoria. Pero donde sí se observaron muchos beneficios fueron en aquellas pacientes que habían obtenido una respuesta patológica completa. Vemos acá que en el NSAT-B18 las respuestas patológicas completas otorgaban una mejor sobrevida global a las pacientes hasta desde prácticamente un 68%. Fue estadísticamente significativo, y el otorgar también taxanos de manera preoperatoria en aquellas pacientes que tenían respuesta patológica completa, la sobrevida fue superior que cuando no lo tenían, también estadísticamente significativo. ¿Qué es lo que se concluye entonces de este estudio? Fue prácticamente que demuestran que la terapia preoperatoria es equivalente a la terapia adyuvante, y el NSAT-B27 demuestra además de que la adición de taxanos preoperatorios a la quimioterapia mejora las respuestas patológicas completas. Este otro estudio, el objetivo principal de él fue determinar cuáles eran los patrones de recurrencia a la mama y de recurrencia locorregional después de haber sido sometidos a terapia conservadora después de quimioterapia neoadyuvante. Ellos observaron que la recurrencia a la mama ixilateral fue superior en los estadios clínicos 3, es decir, que obtenía mejores tasas de recurrencia libre mejores tasas libres de recurrencia a la mama ixilateral. Todos aquellos estadios clínicos 2 fueron estadísticamente significativos. Cuando el T clínico era mayor de 5 centímetros antes de recibir la quimioterapia neoadyuvante, a estas pacientes les iba peor que cuando el tumor tenía menos de 5 centímetros, también estadísticamente significativo. Y aquellas pacientes que tenían márgenes positivos después de cirugía conservadora, igual les iba peor que las pacientes que no tenían márgenes positivos. Entonces se vio que pues en el seguimiento promedio de 60 meses se observaron recurrencia a la mama ixilateral en 5 pacientes. Las características de esas fueron 4 pacientes en estadios clínicos 3 con tumores mayores de 5 centímetros, y en 2 pacientes se observó que habían márgenes positivos. La recurrencia locorregional se observó en 8 pacientes y la metástasis a distancia en 39 pacientes. Pero de aquellas pacientes que obtuvieron una respuesta patológica completa, únicamente una de ellas presentó recurrencia a los 9 años después de haber sido sometida a terapia conservadora. Acá en este gráfico vemos de que les va mejor cuando se realiza terapia conservadora de la mama a los estadios clínicos tempranos que a los cánceres de mama localmente avanzados. En el estudio entonces se observó que la sobrevida libre de recurrencia locorregional a 5 años fue del 96% y a 10 años del 91%. La sobrevida libre de recurrencia a la mama ixalateral fue de 93% a los 5 años y de 88% a los 10 años. La sobrevida libre de metástasis a distancia fue del 70% a 5 años y a 10 años fue del 58%. Ellos concluyen entonces de que es factible realizar terapia conservadora en las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, pero que en aquellas pacientes que tenían tumor residual mayor de 5 centímetros, que había enfermedad residual, edema residual de la piel, que había un involucro directo de la piel y que el tumor estuviera fijo a la pared torácica y que hubieran microcalcificaciones difusas, enfermedad multicéntrica, estas pacientes no iban a ser candidatas a terapia conservadora de la mama. Concluyen que la cirugía conservadora entonces se acompaña de baja frecuencia de recurrencia a la mama ixilateral y de recurrencia locorregional,
que los estadios clínicos avanzados y los márgenes positivos se asociaban con aumento de la recurrencia de la mama ipsilateral y de que la cirugía conservadora es segura y es una alternativa efectiva a la mastectomía después de haber sido sometidas a quimioterapia neoadyuvante. Este otro estudio es un estudio hindú también que evaluaba la seguridad de la cirugía conservadora después de quimioterapia neoadyuvante. Fueron prácticamente 664 pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. 476 de estas pacientes fueron sometidas a cirugía radical y 188 de ellas a terapia conservadora, que observaron pues prácticamente un promedio de edad similar en ambos grupos, pero en cuanto al tamaño clínico del tumor y el tamaño patológico, estos fueron superiores en aquellas pacientes que habían sido sometidas a mastectomía radical. En cuanto a la presencia de receptores hormonales positivos, pues prácticamente fue similar en ambos grupos. El T4 pues se presentó con más frecuencia en aquellas pacientes que fueron sometidas a mastectomía radical. El estado de los ganglios linfáticos fue más frecuente que fuesen positivos en las pacientes que habían sido sometidas a tratamiento radical, y que el N2 o N3 también fue más frecuente en pacientes sometidas a mastectomía radical. Entonces, ¿qué observaron? Pues prácticamente de que la terapia conservadora fue superior en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad cuando se le comparaba a la mastectomía radical modificada. Esto fue estadísticamente significativo. Pero hay que tener en cuenta, ¿no?, cuáles fueron los hallazgos en las pacientes que habían sido sometidos a mastectomía radical modificada. En cuanto a sobrevida global, se observó. En cuanto a sobrevida global, también se observó de que había mayores beneficios al realizar terapia conservadora de la mama cuando se le comparaba con la mastectomía radical, estadísticamente significativo. Entonces, ¿cuáles fueron los patrones entonces de recurrencia en aquellas pacientes que habían sido sometidas tanto a mastectomía como a terapia conservadora? Se vio de que la recurrencia local fue mayor en las pacientes sometidas a mastectomía, que la recurrencia locorregional igual fue superior en estas pacientes y que las metástasis a distancia fueron superiores en pacientes que habían sido sometidas a mastectomías. Entonces ellos observaron de que los predictores para recurrencia locorregional fueron precisamente la presencia de infiltración linfovascular, del tipo de cirugía. Vieron de que el realizar mastectomía radical daba un peor pronóstico a las pacientes, que el estado de los receptores hormonales, cuando estos eran negativos, determinaban un patrón de recurrencia locorregional o era un predictor de recurrencia locorregional. En cuanto a los factores de recurrencia a distancia, pues también se determinó que los que tuvieron mayor frecuencia de recurrencia a distancia fueron aquellas pacientes que habían sido sometidas a terapia radical, que todos los T4 tenían un peor pronóstico, que el estado ganglionar positivo también aseguraba un predictor de mal pronóstico en las pacientes. También vieron de que la edad en las pacientes menores de 35 años les iba peor que las pacientes mayores de 35 años. Igual la infiltración linfovascular positiva aseguraba un predictor de mal pronóstico. El estado hormonal igual. Entonces determinan que los predictores para recurrencia locorregional que fueron estadísticamente significativos fue la infiltración linfovascular, el tamaño del tumor patológico y el tipo de cirugía. Y para cualquier recurrencia determinaron que el tipo de cirugía era un predictor de mal pronóstico en las pacientes, el T patológico y de la presencia de infiltración linfovascular. Y en cuanto a la enfermedad a distancia, determinaron que las que tenían
más enfermedad a distancia fueron las pacientes que habían sido sometidas a mastectomía, las pacientes que tenían, o los tumores que tenían presencia de infiltración linfovascular, aquellos tumores patológicos mayores y la presencia de receptores hormonales negativos les aseguraba un peor pronóstico a las pacientes, y que la edad menor de 35 años igual aseguraba un peor pronóstico. En este otro estudio publicado en la revista The Oncologist, el objetivo de ella fue investigar precisamente cuáles eran los patrones de recurrencia y el riesgo de recurrencia anual que tenían las pacientes después de haber sido sometidas a terapia conservadora. 847 de ellas fueron sometidas a cirugía conservadora y 5.200 fueron sometidas a mastectomía. Entonces se evaluó el patrón de recurrencia y se calcularon entonces las tasas de recurrencia anual. La media de edad, vemos de que las pacientes que fueron sometidas a terapia conservadora fueron una media de edad de 45 años, y las pacientes sometidas a mastectomía fueron pacientes en promedio de 50 años o más. En cuanto al estado premenopáusico, la cirugía conservadora se realizó con más frecuencia en estas pacientes, y el tratamiento radical se realizó con más frecuencia en las pacientes posmenopáusicas. El cáncer invasor fue más frecuente en las pacientes con mastectomía radical. Y como vemos acá, los estadios clínicos 3, a estas pacientes con más frecuencia se les realizó un tratamiento radical. La presencia de ganglios linfáticos positivos fue más frecuente después de haber sido sometidas estas pacientes a mastectomía radical. Ellos observaron que en los primeros 5 años en las pacientes que habían sido sometidas a mastectomías les iba peor que a las pacientes que habían sido sometidas a cirugía conservadora. Y también observaron de que aquellas pacientes que tenían una recurrencia antes de los 3 años, les iba peor que aquellas pacientes que tenían una recurrencia después de los 5 años. Entonces se observó en esta gráfica que en los primeros 3 años la mayor frecuencia de recurrencia las presentan aquellas pacientes que habían sido sometidas a mastectomías, y que después del 3er año y más precisamente en el 5.º año, las pacientes que habían sido sometidas a terapias conservadoras tenían mayor probabilidad de recurrencia después de los 5 años. Entonces vieron de que en los primeros 3 años la probabilidad de que hubiese recurrencia locorregional en estas pacientes era mayor en las que habían sido sometidas a tratamiento radical, pero que posterior a los 3 años la recurrencia fue superior en las pacientes que habían sido sometidas a terapia conservadora. En este otro estudio, es un metaanálisis donde se evaluó, según los diferentes autores, la recurrencia locorregional que se presentó desde un 2 hasta un 23% de los casos. Se establecieron predictores de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en cuanto a las respuestas clínicas completas y a las respuestas patológicas completas. Se vio de que aquellas pacientes que habían sido sometidas a terapia conservadora, las respuestas clínicas completas se presentaron desde un 64 hasta un 79%. Cuando había, la sobrevida libre de enfermedad en estas pacientes fue superior que cuando no había respuesta clínica completa. Esto fue estadísticamente significativo. La sobrevida global igual fue superior cuando hubo respuestas clínicas completas que cuando así no lo hubo. En cuanto a las respuestas patológicas completas, se presentaron con una frecuencia del 12 al 13%, y observaron que la sobrevida libre de enfermedad fue superior en las pacientes que tenían respuesta patológica completa. Es estadísticamente significativo, igual que la sobrevida global. En este otro estudio publicado en esta revista fue realizado en el MD Anderson, donde se identificaron cuáles eran los factores de alto riesgo para recidiva locorregional,
según la respuesta que tuvieron a la quimioterapia neoadyuvante y según el tipo molecular de cáncer. Esta fue la distribución según la clasificación molecular del cáncer. Entonces, ¿qué observaron? Pues prácticamente que a las pacientes que les iba peor fueron aquellas que tenían receptores hormonales negativos, que la recurrencia locorregional fue más frecuente en aquellas pacientes con receptores hormonales negativos y que expresaban el HER2 o que eran triples negativos. Que la recurrencia locorregional estaba en dependencia de la etapa clínica. Observamos acá que la etapa clínica 3 tenía más frecuencia de recurrencia locorregional, estadísticamente significativa. La presencia de más de 4 ganglios linfáticos también le aseguraba un peor pronóstico a estas pacientes, y que las respuestas patológicas completas, cuando esto era así, les aseguraba una mejor respuesta a estas pacientes o un mejor pronóstico a las pacientes. La infiltración linfovascular, cuando estaba presente, le confería un peor pronóstico, y que el grado nuclear 3 también le confería un peor pronóstico a las pacientes. Entonces vemos acá que en el análisis multivariado la recurrencia locorregional se asoció precisamente a la presencia de receptores hormonales negativos, a la presencia de 4 o más ganglios linfáticos positivos y a la presencia de respuestas patológicas completas. Cuando no lo había, le aseguraba un peor pronóstico a las pacientes. Entonces concluyeron pues que los subtipos contribuían en predecir la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, así como a las tasas de supervivencia libre de recurrencia locorregional, y que los tumores que expresaban los receptores hormonales les iba mejor que aquellas pacientes que no lo expresaban. En cuanto al consenso de St. Gallen, ¿qué es lo que dice? Pues que el uso de quimioterapia neoadyuvante, además de facilitar una cirugía conservadora, provee información pronóstica. Esto es en cuanto a las respuestas patológicas completas que se alcancen, y que la elección de la quimioterapia neoadyuvante se deberá de realizar en base a las condiciones que se realizan al elegir la quimioterapia adyuvante. Las guías de la NCCN en cuanto al cáncer de mama localmente avanzado dice de que aquellas pacientes que deseen preservar la mama deberá de realizarse una biopsia, y que posteriormente a ello estas pacientes deberán de marcarse con clics metálicos. Entonces se verá que posterior a esto se evaluará la axila. Si esta clínicamente es negativa, se puede realizar ganglio centinela de manera antes de recibir la quimioterapia preoperatoria. Si las pacientes clínicamente tienen una axila positiva, a estas pacientes se le deberá de realizar una biopsia para asegurar de que esos ganglios estén positivos. Posteriormente, estas pacientes deberán de recibir quimioterapia preoperatoria, y después se va a evaluar según la respuesta. Si tienen respuestas parciales o respuestas completas, podrán ser candidatas a terapia conservadora. Entonces, después de la quimioterapia neoadyuvante, en aquellas pacientes que tienen buena respuesta, pues existe la opción de realizar terapia conservadora y realizar un estadio de la axila. Y posteriormente a esto, pues las pacientes deberán de completar la quimioterapia u hormonoterapia o terapias blanco, ¿no? Sí, así está indicada. Lo que sucede cuando la axila es clínicamente negativa, antes de darle la quimioterapia preoperatoria a estas pacientes que fueron sometidas a ganglio centinela, si el ganglio centinela fue negativo, en el tratamiento definitivo se deberá de omitir la estadificación axilar. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta plática? Pues de que en cuanto a control local sobre vida libre de enfermedad y sobre vida global, la cirugía conservadora de la mama es equivalente a la mastectomía radical modificada, y que para asegurar o para realizar este procedimiento se deberá de seleccionar adecuadamente a las pacientes, se deberá de contar con un equipo multidisciplinario en el manejo de estas pacientes, y deberá de existir experiencia quirúrgica por parte de quien lo realice.
Y algo muy importante, como se mencionó anteriormente, es de que exista mejor infraestructura hospitalaria para que se pueda realizar esta terapia.